Vamos a leer desde el versículo 1, el capítulo 2 de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, para tomar contexto del estudio que tuvimos la semana pasada. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Le está diciendo Pablo a Timoteo, le está escribiendo de esta manera, como ya lo hemos visto, cómo es que Pablo le habla con mucho cariño, con mucho amor a Timoteo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El propósito de Pablo, decirle: esto que has escuchado de mí, que tú sabes, obviamente, que no son palabras mías, sino ese mensaje que estoy llamado a transmitir, hazlo igual tú a hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Yeshua el Mesías. También hablamos de este tema, todo lo que implica estas penalidades de las que estaba sufriendo Pablo y que también le estaba advirtiendo a Timoteo que seguramente tendría como posición. Le dice: súfrelas, sopórtalas, pero hazlo como buen soldado de Yeshua el Mesías. Y ya analizamos todo este contexto, cómo es que Pablo usa esta alegoría para hablar de un soldado en referencia a la fidelidad, precisamente a la fidelidad, a la fe con la cual militamos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y también analizamos estos tres aspectos distintos en los que Pablo eh, expone cómo es que todos los que somos creyentes debemos participar, si es que queremos participar de los frutos, si es que queremos ser coronados, ¿sí? Si es que queremos agradarle a aquel que nos ha eh, tomado como parte de su ejército. ¿Qué es lo que debemos hacer? También lo analizamos en el estudio anterior. Y dice en el versículo 7, dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto es bien importante, bien importante. Este versículo es de mucha importancia porque todo creyente que ha tomado la decisión de dejar el aspecto religioso, una actitud religiosa, para convertirse en un estudiante de la Biblia, es justo esto: considera lo que digo. La palabra considera, que usó aquí el apóstol Pablo en el griego, es la palabra noeo y se traduce como ejercer la mente, ejercitar la mente. Fíjate qué importante es esto. No, porque si tú lo lees a simple vista, considera lo que digo. Simplemente podríamos entenderlo como que Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, toma en cuenta lo que digo. Como tú le dices a alguien, ¿no? Toma en cuenta lo que te digo. Pero si analizamos la palabra considera y el contexto de Pablo, su interés, porque Timoteo entendiera el sentido de sus palabras, fíjense bien lo que dice la palabra Timoteo. Perdón, la palabra considera, Timoteo debió haberla entendido en ese sentido. Lo que le está diciendo Pablo es: ejercita tu mente, comprende, abre tu mente, presta atención. De esa manera se traduce la palabra considera, ejercer la mente. Y eso es justo lo que hacemos como estudiantes. Tú y yo hemos aprendido justo esto,
ponemos atención a un pasaje de las Escrituras, lo leemos con detenimiento, ejercitamos nuestra mente para llegar a comprender el sentido correcto de ese pasaje de la Biblia. De eso se trata. No se trata de cuántas veces has leído la Biblia de corrido y eso de qué te sirve. Hay personas que se afanan de decir, no, pues yo ya leí la Biblia no sé cuántas veces, de Génesis a Apocalipsis. Pero la pregunta es, ¿realmente te has tomado el tiempo para ejercer tu mente en cada pasaje de la Escritura? Nosotros llevamos 6 años ya en este ministerio. Y ustedes saben, los que nos acompañan, saben que vamos libro por libro, carta por carta, verso por verso, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento apenas vamos en el segundo libro de Samuel. Y en el Nuevo Testamento, pues bueno, estamos analizando las cartas de Pablo a Timoteo. Entonces, imagínense, yo no me arrepiento del tiempo, la verdad es que ha sido, para mí, ha sido rico, ha sido delicioso todo este tiempo en el que, y yo creo que yo lo he disfrutado quizás más que ustedes, porque este tiempo que yo me tomo para preparar los estudios, para mí es muy importante y se los quiero platicar a propósito porque es algo que disfruto mucho durante la semana. Eh, Antes yo podría hablar de tiempos muertos, le llaman tiempos muertos a los tiempos de ocio, tiempos que tienen, no, pues ahorita no tengo nada que hacer, pues aprovecho para hacer X y Y cosas. Ya no tengo esos tiempos muertos desde hace mucho tiempo. Y doy gracias a Dios por eso, porque justo ocupo mi tiempo en esto me ha apasionado. Y lo que está diciendo Pablo aquí es esto: aprende a ejercitar tu mente con el propósito de que comprendas. Y dice lo que digo, dice Pablo, ejercita tu mente en lo que te digo, comprende, llega a comprender de la mejor manera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que Pablo, que él está diciendo a Timoteo que ejercitara su mente en todas las cosas que le escribió, con el propósito de que el Señor le dé entendimiento, y esto es justo lo que nos confirma lo que la gracia de Dios hace en nosotros. Porque mientras nosotros obramos con todo el propósito de obedecerle, de obedecer al Señor, aunque no sepamos exactamente cómo hacerlo, conforme vamos ejercitando nuestras mentes poco a poco, Dios, a través de su Espíritu, nos va a dar este discernimiento, esta capacidad espiritual para poder entender todo lo que está escrito en las Biblias. De ahí la gran importancia de que el estudio de las escrituras pues se convierta en nosotros en un hábito, sea en nosotros un hábito propio ya de nuestra vida. Porque el recibir entendimiento en todo, cuando nosotros estamos recibiendo entendimiento, estamos hablando de todas las cosas que nos rodean en nuestra vida, las circunstancias cotidianas de nuestra vida, y esto es lo que llamamos vivir nuestra fe. Esto es justo lo que deberíamos comprender como vivir nuestra fe, con este discernimiento. Ahora bien, esta exhortación de Pablo se relaciona de manera directa con los tres aspectos que refirió acerca de la actitud que debía tener Timoteo respecto de este llamado que él recibió. Timoteo debía ejercitar su mente para llegar a comprender que debía ser un soldado fiel, que debía ser esforzado y disciplinado como un atleta que cumple con la ley. ¿Cuál ley? Con la ley de Dios, con los mandamientos del Señor,
y que también debía ser un labrador, como un labrador que trabaja duro para llegar a recibir el fruto de su trabajo. Es una mentira todos aquellos discursos que te dicen que no tienes que hacer absolutamente nada, porque Dios lo hace todo, su gracia. No han entendido bien. No han entendido a Pablo o lo han omitido, lo han ignorado. Pablo es muy claro. Tenemos que ser esforzados en lo que hacemos. Dios va a hacer su obra en la medida en que nosotros queramos obedecerle. Dios no va a obligarnos a hacer algo que no está en nuestro corazón. Y como ya lo hemos comentado anteriormente, en el reino de Dios va a haber recompensas según nuestras obras. Fíjate qué importante. Ese es otro aspecto que también se ha malinterpretado. No es que por tus obras te ganes la salvación, eso no es así. O sea, no han entendido a Pablo, capítulo 2 de Romanos. Léanlo una vez más. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Tenemos que entender que el tiempo que tenemos de vida en este mundo, tenemos que llevar a cabo todas estas actitudes que nos está diciendo desde el versículo, de los versículos anteriores en esta carta. Tenemos que ser esforzados, si realmente queremos una corona, tenemos que lograr esforzarnos, tenemos que cumplir con la ley, tenemos que ser obedientes, esforzados para poder recibir el fruto de la vida eterna. Este entendimiento que podemos recibir de parte del Señor no significa que vas a ser una persona súper inteligente. Ya, ese es otro aspecto natural de cada quien. Estamos hablando de la obra sobrenatural de Dios en todo lo que tiene que ver con su palabra y que pones en práctica en tu vida. Y sí, te va a hacer un hombre, una persona más sensata, una persona con un discernimiento más claro que muchos otros acerca de lo que es correcto y no es correcto hacer. Si vas a hacer un negocio quizás, ok, hablemos de un ejemplo cualquiera. ¿Quieres hacer un negocio? Bueno, ¿ya conoces la ley de Dios? Si conoces el aspecto del patrimonio, el manejo de los dineros, las balanzas justas, la equidad acerca de las ganancias. Todo eso, de todo eso habla la ley. Si tú no lo conoces, si quieres realmente recibir este discernimiento del que está hablando Pablo, tienes que conocer todo esto acerca de cómo piensa Dios, cómo fue que nos dejó todas estas instrucciones para que nos vaya bien. Moisés le dijo a Israel, escucha todas estas palabras y escoge el buen camino. Y decidan la vida para que les vaya bien. Lo que les dijo Moisés fue, tienen ustedes la oportunidad de tomar la decisión, porque Dios no los va a obligar. Pero les digo yo, escojan el bien, escojan la vida, escojan obedecer para que les vaya bien. Hablando de toda la ley de Moisés, hablando de toda esa instrucción que Dios nos dejó para que nos vaya bien en la vida, porque la ley habla de todos los aspectos de toda tu vida, diaria, cotidiana. No excluye absolutamente nada. Entonces, te va a hacer una persona, la ley te hace una persona apta para tener una vida correcta, que te vaya bien. No significa que te vas a hacer millonario, eso es una mentira. No, no es ese el propósito es que te vaya bien. Y dice el verso 8, acuérdate de Jesucristo, fíjate, acuérdate de Yeshua el Mesías, del linaje de David. Ve cómo va relacionando los contextos, los aspectos, Pablo. Le está hablando, diciendo
Escucha, pon atención, ejercita tu mente en todo lo que te digo, que tiene que ver todo lo que ya habló de la doctrina, y en este momento le dice, acuérdate de Yeshua el Mesías. Del linaje de David, ¿hasta dónde nos transporta? Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, la forma en que está expresada la resurrección de Yeshua primeramente se encuentra en tiempo perfecto. ¿Qué significa esto? Que hoy a ti y a mí la resurrección de Yeshua nos habla de una victoria sobre la muerte. Y esto es sorprendente porque la muerte se encuentra conectada con el pecado. Y en este momento Pablo le dice a Timoteo que recuerde a Yeshua el Mesías, precisamente porque le está hablando de las penalidades que va a sufrir en su llamamiento. Precisamente por eso. Y dice, acuérdate de Yeshua el Mesías. En su primera carta a los Corintios, Pablo hace esta conexión entre la muerte y el pecado, que actúa como un aguijón de un animal venenoso que causa la muerte. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del verso 54, si gustas acompañarme en tu Biblia. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el aguijón de la muerte es el pecado, pero el pecado fue derrotado en la cruz de nuestro Señor y Salvador. Por eso Pablo es muy específico y no dice, se refiere a él como Jesucristo. Recordemos que la transliteración de la expresión original Yeshua el Mesías, Cristo, Mesías Mashiach en el hebreo. Entonces es Yeshua el Mesías, Salvador. Cuando hablamos de Yeshua el Mesías, siempre que veas en la escritura, el contexto del autor, del escritor, es salvación. Entonces, una vez más, vamos a leer, dice, acuérdate del que nos salvó, de Yeshua el Mesías. Ajá. Entonces, la conexión es muy importante, esta conexión que está haciendo Pablo, porque está hablando del pecado que fue derrotado en la cruz, ¿sí? En la cruz de aquel que nos salvó. Y es justo la forma en que se divulgó en todo el mundo esta victoria, la resurrección. Y precisamente lo tenemos que confesar en tiempo perfecto, justo por los efectos que hoy tiene la resurrección de Yeshua. No es un evento que haya ocurrido hace más de 2000 años y que haya tenido efectos en aquel tiempo y ya. Aunque el acontecimiento de la resurrección pasó hace mucho tiempo, vemos que Pablo usa la expresión de la resurrección en tiempo perfecto, desechando por supuesto que la resurrección solo haya tenido efectos ya en el pasado. La relevancia de que entendamos, de que comprendamos, aquí va el ejercitar nuestra mente.
Esta diferencia en la expresión de la resurrección de nuestro Señor tiene que ver con el hecho de que el acontecimiento por el que Yeshua fue levantado entre los muertos tiene implicaciones eternas. Tuvo implicaciones en el momento en que sucedió hace más de 2000 años. Tiene implicaciones hoy para ti y para mí y todos aquellos que escuchen el mensaje de las buenas nuevas, que entiendan que esa resurrección está matando el pecado que oprime a todas aquellas personas que quieren ser liberadas, que quieren cambiar su vida, que ya se dieron cuenta que están en bancarrota espiritual, que no les fue bien tomando sus propias decisiones. Hoy está teniendo efectos vivos esa resurrección y las tendrá en el futuro hasta la eternidad. En esas circunstancias, el poder de la resurrección de Yeshua es vigente y Dios continuará usándolo para cumplir las promesas que nos ha hecho, y eso es precisamente la razón por la que en este pasaje Pablo refirió esta expresión del linaje de David, porque Yeshua fue el cumplimiento que Dios le hizo a David acerca de una dinastía eterna. Y finalmente Pablo citó el Evangelio que él proclamó con la seguridad, por supuesto, y que ya lo comentamos en nuestro estudio anterior, de que a diferencia de cualquier otra persona, él recibió esa enseñanza del propio Mesías después de su resurrección. Imagínate con qué confianza dijo mi evangelio, lo hizo suyo, por supuesto, todas estas palabras que le dice a Timoteo. Dice el verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. En estudios anteriores también hemos hablado de lo que en el tiempo de Pablo implicó estar en prisión. Porque no solo estaba encadenado incluso, sino que era objeto de muchos maltratos y humillaciones. En aquel tiempo, pues no existía lo que hoy en día se conoce como los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, que garantiza que los derechos de los presos sean respetados, ¿no? Sino que en aquel entonces un prisionero era objeto de muchos maltratos y muchas vejaciones. Entonces no era fácil, no era como que pues lo van a guardar un rato y ya. No, realmente Pablo sufría penalidades. Por eso es la razón por eso dice, aparte de confirmar que estaba encadenado en prisión, también sufría penalidades. Y si en el ministerio de Pablo, ¿cuál era el ministerio de Pablo? Su llamado, divulgar la palabra de Dios, transmitir el evangelio. Entonces, si eso significaba que al ser liberado de prisión, ¿qué iba a hacer? Pues de inmediato iba a volver a la misma. Volvía a hacer lo que le merecía estar en prisión, proclamar el evangelio. Él no dejaría de proclamar el evangelio. Así es de que podríamos decir que Pablo era considerado un delincuente habitual. Tal cual, un delincuente habitual en aquella época. Y sin embargo, en los tiempos en los que Pablo estuvo en prisión, y que fueron muchos, pues Pablo entendió que la palabra de Dios jamás podría estar presa. Qué importante este trabajo de Pablo. Por eso escribió y escribió. Qué importante es escribir. Esto fue para Pablo escribir y para nosotros que haya dejado todo este legado.
Sí, porque él físicamente hablando estaba preso, sí, pero a través de todas sus cartas continuaría siendo proclamado a todo el mundo el Evangelio. Qué importante. Dice el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todas estas penalidades que estaba teniendo Pablo, él estaba dispuesto a soportarlas. ¿Por qué? Porque había algo para él mucho mayor, mucho más importante, y era, ¿qué? Los escogidos. Lo que Pablo dice aquí es que por todo aquello, es decir, por todos sus sufrimientos, sus encarcelamientos, por lo que representa la resurrección de Yeshua en muchas personas, por toda esa verdad, siempre estuvo dispuesto a soportarlo todo. Y Pablo se refiere a los escogidos. Este es un término que ha causado mucha discusión entre muchas personas, mucha controversia. Eh, Teólogos, comentaristas, etcétera, porque muchos entienden que ese término de los escogidos se trata de un número estático. Lo entienden de esa manera. Hay un número escogido. Pero eso es un error. Este término solo se refiere a los creyentes, aquellos que estamos formando parte del cuerpo del Mesías. Que como ya lo hemos comprendido, al hablar de la iglesia, la iglesia del Mesías, estamos hablando en términos proféticos de que del tabernáculo caído, que el hijo de David está reedificando con cada creyente en las palabras, que en las palabras de Pablo eh, se entiende como los escogidos. Entonces, debemos entender muy bien esto. Una vez más, dice el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Yeshua, en el Mesías Yeshua, con gloria eterna. Una vez más, también, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Salvador Yeshua, con gloria eterna. Entonces, en esta segunda parte de este versículo 10 vemos la confirmación de que cuando Pablo habla de los escogidos, no tiene que ver con un número determinado que Dios haya decidido de forma unilateral, sino que atendiendo a la gramática del pasaje, se encuentra en modo subjetivo, es decir, ¿qué significa esto? Que vemos claramente que se refiere a los escogidos como aquellos que tienen la oportunidad, tienen algo que hacer, tienen una oportunidad de obtener la salvación. Así que en ese sentido, al hablar de los escogidos, no tiene que ver con una decisión unilateral de Dios. Y de hecho, en toda la escritura vemos que Dios quiere que todos sean salvos. Sin embargo, son las personas las que deciden ser parte de estos escogidos para obtener la salvación en el Mesías con gloria eterna. Dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjate cómo lo dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a un número determinado de personas. No dice a su pueblo Israel. Fíjate cómo lo dice Juan, con este entendimiento, un discernimiento sobrenatural, asegura Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué te está diciendo Juan aquí? Como en muchos otros pasajes, no es decisión de Dios quiénes son los escogidos.
Es tu decisión ser parte de estos escogidos. Este es uno de los muchos pasajes en donde podemos confirmar que la expresión de escogidos siempre tiene que ver con esa oportunidad que todos tenemos de obtener la salvación a través y solo a través del Hijo de Dios, de Yeshua el Mesías. Dice el verso 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. En otras ocasiones hemos visto que Pablo hace un énfasis en determinados pasajes usando esta misma expresión en el sentido de que lo que va a decir a continuación no solo es confiable, palabra fiel. Cuando dice palabra fiel es esta. O sea, no nos está diciendo esto es confiable, no solamente eso, sino que es fiel a la voluntad de Dios. De ahí la importancia de entender en su sentido correcto esta alusión a fiel en referencia a lo que va a decirnos a continuación. Y esto es en relación al hecho de haber muerto con el Mesías. Y la palabra sí no es una condición, porque muchas veces se entiende como una condición cuando dice si somos muertos con Él. ¿Okay? No, no es una condición, sino que es una afirmación en el sentido de que cuando hemos recibido el Evangelio y ya tomamos una decisión de entrar en pacto de obediencia con el Señor, entonces es un hecho que hemos muerto con Él para resucitar en el sentido de ser nuevas criaturas, en el sentido de haber cambiado nuestras vidas. Esto es muy importante que lo entendamos. Es diferente a quienes han recibido el Evangelio, pero que no han tomado la decisión de entrar en pacto. ¿Okay? Ya escucharon las buenas nuevas, pero no toman la decisión de entrar en pacto. Porque en ellos sí es una condición que se mantiene con esa oportunidad de obtener la salvación en el Mesías. Si toma la decisión de morir en Yeshua para resucitar en él, como a través del pacto, de un pacto de obediencia. En esas personas, la decisión de ser parte de estos escogidos depende de ellos, de que ellos se mantengan en un momento dado con la decisión mientras vivan. Mientras tenga vida una persona, tiene la oportunidad de ser parte de los escogidos. Y no te engañes, el hecho de que tú le hables a una persona y le des el mensaje de las buenas nuevas no significa que la persona está asumiendo, que está recibiendo. Debemos entender como recibir, no solamente haber escuchado, sino entender el compromiso y aceptarlo. Eso es recibir, así lo debes de entender. No, no como ilusoriamente dicen, no, pues alcanzamos a 10,000 personas porque dimos un sermón, un mensaje y todos entusiasmados. ¿Y cuántos de esos 10,000 tú confirmas que realmente aceptaron ese compromiso realmente? Recordemos que recibir el Evangelio, para ti y para mí, que somos creyentes, ha representado un compromiso de vida, un compromiso para, para un pacto que hemos hecho con el Señor para obedecerle, un pacto de obediencia. Muchas personas dicen, sí, sí creo en Dios, sí creo en Jesucristo, y todo lo que me dices ya lo entendí. No, pues sí, tienes razón. Y entonces tú te vas con la idea de que, ya lo recibí, ya recibió el Evangelio, porque ya le diste las buenas nuevas. Pero después dice la persona, no, no, bueno, yo respeto lo que me dices, pero yo voy a seguir con mi vida. Entonces son dos hipótesis diferentes. Hay una confusión en ocasiones cuando dice, en relación a este pasaje, cuando dice Pablo, palabra fiel es esta, si somos muertos en él.
también viviremos con Él. Porque dice, si somos muertos en Él, con Él también viviremos con Él. Ok. Pero aquí el punto es de que Pablo le está hablando específicamente a aquellas personas que son creyentes, que dicen ser creyentes, para que tengan la confianza de que en un momento dado, sí, ya hicieron un pacto, sí, pero te equivocaste y en esto tomaste una mala decisión, te portaste mal, hiciste mal. No, pues entonces ya no estoy muerto con él, ya, o sea, ya estoy fuera. No, este es un aspecto diferente, ahorita lo vamos a analizar. Dice el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negaremos, él también nos negará. Entonces, fíjate bien, tenemos que entender la diferencia de que cuando los que han recibido el Evangelio, pero que no han tomado la decisión de entrar en pacto, porque en ellos, recordemos, sí va a ser una condición, porque no han tomado la decisión de morir en el Mesías. Si toman la decisión de morir en Yeshua para resucitar en él, en esas personas la decisión va a ser parte de, va a permanecer ahí pendiente. Depende de ellos mientras tengan vida. Entonces no olvidemos esto, son dos hipótesis diferentes. Pero tú que eres creyente, no es una condición, es una afirmación. Está dando Pablo por hecho de que es así. Hemos muerto en él y resucitaremos en él. Y dice el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Toda aquella persona que ha recibido este mensaje de las buenas nuevas, pero que lo ha rechazado, lo que yo te comentaba, ya lo recibieron, sí, sí, pero no lo acepta, significa que igualmente va a ser rechazada esa persona por el Mesías. Yeshua mismo advirtió esto mismo que Pablo nos dice en este pasaje, y en el caso de Yeshua, él también dio una explicación de mucho peso para que él niegue a alguien. Esto en el contexto de no tener temor de lo que en un momento dado puede matar, de quien puede matar al cuerpo. Fíjate, Mateo capítulo 10, acompáñame a Mateo capítulo 10, para que veamos en qué contexto fue que el Señor habla de todos aquellos que le van a negar. Dice Mateo 10, verso 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vosotros, perdón, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis más. Valéis más vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, para que de mi Padre que está en los cielos. Dice el verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cada persona tiene la libre voluntad de tomar su decisión. Sin embargo, Pablo nos está advirtiendo que cualquiera que rechace el Evangelio literalmente es un rechazado para ser salvo. Está rechazando
la oportunidad de ser salvo. Porque rechazar el evangelio implica rechazar la obra de redención de Yeshua. Una redención que obtuvimos a través de su muerte y resurrección. Esas personas que rechazan hacer un pacto de obediencia para caminar sus vidas bajo la voluntad de Dios, literalmente están tomando la decisión de rechazar a Yeshua. Por ello, en el día del Señor, Él también los va a negar. Dice el verso 13, regresamos ahí a 2 Timoteo 2. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Vamos a poner atención aquí para ver la diferencia de aquellos que si morimos o no morimos, si morimos con el Señor, resucitaremos en Él. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, aquí vemos una diferencia muy relevante para tomar en cuenta, porque acabamos de leer el verso 12, la hipótesis en que las personas niegan al Mesías, lo que implica que Él también nos va a negar, ¿no? Va a negar a los quienes le nieguen. Pero en el versículo 13 vemos algo diferente, porque habla de la infidelidad de los creyentes. Aquellas personas, y habla de los creyentes. ¿Por qué? Porque una persona que no está en pacto, que no ha recibido el Señor, que no tiene a Dios en su vida, no es infiel. O sea, ¿infiel a qué? No, simplemente no es parte, no es creyente. Pero cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de aquellos que se supone son creyentes. ¿Ok? Aquellas personas que en algún momento de su vida no actúan conforme a la fe. Algo que debemos entender como una actitud infiel. Pero eso no implica que ya estamos perdidos, definitivamente. Si nosotros en un momento dado nos comportamos infielmente según la fe, Él permanece fiel, porque hará lo que ha dicho que hará. ¿Y qué es lo que hará en esa permanencia de fidelidad nuestro Mesías? Fíjate qué importante. Él nos va a perdonar. Si nos arrepentimos y si reconocemos que hemos pecado delante de Él. Es decir, tú llevas a cabo ciertas actitudes, una actitud, de actitudes, etcétera, que no van conforme a tu fe. Y llega un momento en que lo entiendes. Ya lo entendiste y te arrepientes. Y le pides perdón a Dios. Le pides perdón sincero al Señor, porque realmente estás arrepentido. Y tratas de arreglar la situación con la persona a la que ofendiste, si es que ofendiste a alguien. Le pides perdón al Señor y manifiestas un arrepentimiento real. Entonces es fiel. Por eso es importante entender esto, porque en su fidelidad Él nos perdona. Él no cambia. Él nos perdonará si nos arrepentimos y reconocemos que hemos pecado delante de Él. El apóstol Juan, hablando de esta característica propia de Yeshua acerca de su fidelidad, a pesar de que nosotros fallamos, una característica propia de todo hombre y mujer, fallar, nos equivocamos, porque mentiríamos y decimos que no pecamos. Que en el contexto de las palabras de Pablo, cuando pecamos significa que estamos siendo infieles en ese momento. ¿Qué fue lo que escribió Juan? Dice primera carta de Juan, capítulo 1, a partir del verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, en el ejemplo que les acabo de mencionar, que te equivocaste, tuviste una mala actitud llega un momento en que entendiste que hiciste mal, pero aún así
te mantienes, dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, estás mintiendo porque no estás en comunión con Él en el momento que sabes que hay algo que hiciste mal y no te has arrepentido de tu pecado. Mucha gente va por la vida bien feliz y contenta, bien campantes, diciendo, no, estoy en el Señor, tengo comunión con Dios. Y sin embargo está dejando un montón de pendientes porque ya tuvieron actitudes en donde sabe perfectamente que estuvo mal. A lo mejor no ofendió a nadie. A lo mejor eh, hizo algo que de momento nadie salió lesionado quizás, ofendido, agraviado, pero sabe que hizo mal. Sabe que hizo mal. Pero dices que estás en comunión con Él. Entonces mientes, dice, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros, unos con otros. Y la sangre de Yeshua, el Mesías, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Aquí está la permanencia de la fidelidad de nuestro Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yeshua no puede cambiar porque iría en contra de su propia identidad, de su propia naturaleza. Él siempre va a ser fiel. Yeshua es el verbo que se hizo carne. Y cuando hablamos del verbo, hablamos de la palabra de Dios que se hizo carne con todo el propósito de cumplir este plan maravilloso de Dios. Yeshua hace realidad todo el propósito de Dios. Porque Dios creó un plan estratégico para el mundo. Yeshua es el arquitecto y el constructor de esa voluntad divina. Y esa es la razón por la que debemos tener confianza absoluta en la palabra de Dios, en la escritura. Porque Yeshua ha tenido el propósito de ejecutar el plan de Dios en todo y por todo. Y por eso Pablo escribió que Yeshua no puede negarse a sí mismo, porque su misericordia es para siempre.